abusadoras. Así que no sé si... Sí, hay otros autores también. A lo que yo me refería era a la revista oficial de APA y Abdeva, pero muy buen dato ese, porque ahí también... No tenemos que olvidarnos de nuestros procesos. También he leído algunas cosas de Giroud García Reynoso, el mismo Juan Carlos Buenovich, aunque dejó de pertenecer a partir de aquella famosa ruptura de plataforma y documentos, también era miembro de esa institución y de una de esas instituciones y hablaba del tema. Lo que yo planteaba era las revistas oficiales, ¿no? Que lo empiezan a tomar a partir del 90, más o menos, una cosa así. Claro, del 90 pasaron 20 años también, ¿no? Yo le voy a preguntar que respondan, yo creo que puedan responderlo todo y me gustaría que los tres lo puedan decir. ¿Qué formación, si ustedes tuvieran que armar un programa de formación para profesionales del campo PSI, que aborde la problemática de abuso sexual en la infancia y la niñez, ¿qué lineamientos establecerían para establecer un programa de formación? Creo que lo que tenés que tener es una buena formación psicoanalítica, un buen análisis personal. Y en este momento lo que tenemos que agregar es una perspectiva de género, o sea, que puedan llegar a entender de determinadas formas cómo esto sucede. Un buen bagaje en cuanto a la cuestión jurídica, digamos, que puedan desarrollarse en esa área, que puedan presentar informes. De hecho, yo estoy en 2 pasantías de la UBA, donde los alumnos vienen, o sea, hay gente interesada en esto, porque vienen a la institución donde están presenciando admisiones, algunos de tratamientos, y son graduados, a veces conducen un tratamiento luego de un tiempo. Y la mayoría de estos alumnos no han visto esto en su carrera. La carrera de grado tiene solo una materia electiva de género, pero es electiva, no es obligatoria. Entonces la gente que está interesada en esto, por ahí hace las pasantías donde hay alguna institución que los pueda guiar, pero son buenos profesionales, pero no tienen los elementos de la teoría de género, de la perspectiva de género, como para sumar. Esto no significa que dejemos de ser psicoanalistas. Hubo mucha cuestión con respecto a que los psicoanalistas no podían atender violencia porque mucha gente atiende violencia y es ex-víctima o es cognitivo-conductual. Yo creo que el psicoanálisis debe y puede, porque es un instrumento poderoso para la interpretación, para la circulación de la palabra, y que debemos tener una buena formación en eso. Pero no se puede sin esa otra pata, que es la de análisis personal y conocimientos jurídicos y además perspectiva de género. Completamente de acuerdo. Estoy en la Facultad de Psicología de la UBA en una materia que es una práctica profesional que se llama Variantes de la Consulta Ambulatoria, donde tiene muchas variantes. Una de ellas es la institución que yo estoy y otra es el juego en los límites, que es una práctica profesional de problemáticas en los niños. Y el posgrado de especialización en psicoanálisis, que nos pidieron especialmente obtener una parte de este tema. Buenísimo. Yo acuerdo con la totalidad de lo que vos me tenés en el programa. Yo tengo otras cosas. Claro, yo reformularía nuevamente una profunda revisión sobre la semiología y la psicopatología integradamente, de modo tal de que queden ordenados algunas sintomatologías. Bueno, yo hice un posgrado de psicotrauma que tenía todo tipo de formaciones médicas, qué sé yo, que aportan muchísimo al poder entender, por ejemplo, la potencia destructiva de los síntomas negativos, o sea, de la disociación, de la omisión de juego, de la pérdida de funciones. Para mí eso es fundamental, que el síntoma no es el que llama la atención, sino aquel que deja de hacer la pérdida de funciones, como aquello bien patognomónico del trauma en particular, que también debería ser estudiado muy a fondo, y todas las variables del trauma y
digamos, el tipo de, una clasificación sobre el tipo de víctima. Habría que estudiar victimología, la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos Humanos. Sí, esto significa que adhiramos al DSM-4, ¿no? No, hay que usarlo porque lo usan los médicos y lo usan los forenses. Pero bueno, justamente, ya que estamos, podríamos pensar en algo diferente que no nos ligue a estas cuestiones de los psiquiatras. Claro, pero bueno, Yo quería... ya es mucho, es muy ambicioso. Sí, yo creo que con el DSM-4 y con el DSM-5 se pueden hacer unas lindas piras los días de San Pablo y dejamos de hacerle mal a la gente diagnosticándolos de esa manera. Pero más allá de eso, lo que en relación a lo que preguntaba Alberto, por ahí acá hay gente que me conoce de la época de las listas, por suerte, y saben que siempre me he manifestado contrario a las especialidades, que lo que siempre he sostenido ha sido que lo que hay que reforzar es la carrera de grado, ¿no? Es decir, que las especialidades pueden terminar sesgando la mirada. Así como soy partidario del médico de familia, lo cual no quiere decir que sea partidario de la familia clásica, pero digo, soy partidario del médico de familia, creo que tenemos que hacer eso. Paradójicamente, ya que estamos, les cuento, paradójicamente en este momento estoy apelando una sanción del Ministerio de Educación que me multa por aparecer como especialista sin serlo. Todo porque en 2 notas de diarios los periodistas, no yo, hablaron de especialista. Especialista en... no sé porque hace unos años en un diario Chaco apareció que era especialista en ginecología, pero bueno, no. Esto que toma el Ministerio de Salud es especialista en temas de abuso sexual infantil, que como siempre me presentan los periodistas y me presentan a mí, no presentan a cada uno de ustedes. Bueno, pero lo que iba era esto. Yo creo que lo que hay que reforzar es la carrera de grado, En ese sentido, que la teoría que hay que reforzar muchísimo, la cuestión de los elementos clínicos, de los elementos diagnósticos. Un psicólogo tiene que estar en condiciones de hacer un buen diagnóstico presuntivo y un buen diagnóstico diferencial. Tiene que bajar su narcisismo y saber que no puede hacer un diagnóstico definitivo porque las estructuras son móviles y por lo tanto los diagnósticos también, porque de lo contrario estamos... yo creo que más allá de las cosas positivas que aportó el estructuralismo, una de las cosas negativas que aportó es que encasilla a la gente en determinadas cuestiones. Esta estructura, otra estructura. Está bien, Lacan vino y lo simplificó, pero la simplificación no dejó de etiquetar a los pacientes en psicóticos, perversos o neuróticos, y yo creo que las estructuras son móviles. Lo vamos a discutir en otro debate seguramente. Sí. Por allá teníamos una pregunta. No, yo les quería agregar, es cierto que cuando uno se especializa por ahí está sesgado, pero la Facultad de Psicología tiene una carrera que yo amo, es la carrera de especialización en violencia familiar. Tiene una variedad impresionante, o sea, focaliza niño maltratado, mujer maltratada, familiar. Después tiene el área de derecho, hay pasantías, por ejemplo, en Casa Cuna, en el servicio de niño maltratado. O sea, tenemos muchas formas de larga la carrera, tenemos bastantes materias, muchas formas de ir profundizando y con especialistas de primer nivel, porque independientemente que tuvimos la desgracia de que se litigara con el doctor Corsi, y por eso la carrera pasó a estar, digamos, como invisibilizada, creo que tiene una formación impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, también la Facultad de Derecho tiene otra carrera interdisciplinaria, donde a los psicólogos, que siempre nos falta mucho de la parte de Derecho,
psicólogos, abogados, riquísima esa carrera. Es cierto que si en la carrera de grado hubiera algo específico como para decir, bueno, ya salimos con esta idea de que me voy a especializar en esto, es cierto que perderíamos menos tiempo, pero tenemos lugares donde la formación es excelente. Por otro lado, le quería agregar algo con respecto a la justicia para dejar bien parado a algunas personas de la justicia. Yo trabajo en un hogar, soy psicóloga institucional, un hogar convivencial. Todos nuestros niños y adolescentes están judicializados. Estamos en Lomas de Zamora. Y hace 2 semanas hay una jueza, hay cantidad de juzgados, una vez yo llevaba una causa por 6 hermanitos. Y una de las cosas que hizo la jueza, que la felicité, es exigir la revinculación de los hermanitos a lo largo, una vez por mes, que vengan de distintas familias. Y así pudimos también que se me quedaran los 2 hermanitos que nos faltaban, que tuvieran una familia adoptiva o guarda, por ejemplo. Por eso, reconocer el trabajo nos ha tocado en esos días muchos tribunales, trabajo interesísimo, y es cierto que por ahí un asesor de menores a uno le dice, usted está diciendo que el padre, y uno dice, no me consta, pero si una niña padeció un incesto con su hermana dentro de su casa, ese hombre no está ajeno, ahí pasa algo en el sistema, ¿no? Bueno, esas cosas. Bueno, vamos, lo que me gustaría es que se presente. ¿Cuál es su nombre? Yo soy María Angélica. Gracias, María Angélica. No, Alberto, quería aclarar, en realidad, primero que efectivamente, más allá de que haya sido Corsi el creador, la carrera de violencia familiar de la UBA es una muy buena perspectiva para tener en cuenta. Cuando yo planteo la cuestión de la especialización, es que me parece que el grado tiene que dar todas las herramientas. Después, como las especializaciones hoy además son cautivas de distintos mercados, entonces no es barato especializarse, ¿no? Entonces me parece que la universidad tiene la obligación de brindar todas las herramientas. Después el resto, pero la universidad está obligada a eso. Y eso es lo que yo propiciaría, Alberto. La carrera de psicología da tanta posibilidad de inserción laboral que uno, para capacitarse y trabajar bien, tiene que especializarse en alguna temática, porque uno no puede hacer todo. No, pero vamos a puntuar algo. Yo hoy la tengo con el tema puntual. No sé si estoy para puntuar acá. Sí. ¿Cuánto nos sacamos? Yo quiero saber cuánto nos sacamos. No, porque me parece que no son excluyentes. Es una pregunta, lo voy a formular. No son excluyentes, yo dije que no eran excluyentes. No son excluyentes la formación y las formaciones de especialización y todo el trabajo transversal en toda la línea de formación de un psicólogo, desde las primeras materias hasta la última, todo lo que tenga que ver con problemáticas de género, de perspectivas de género, me parece que no debiera estar localizado simplemente como una especialización o alguien que le pueda llegar a interesar. Debiera ser un elemento de política pública. Sí. No puede quedar radicalizado en una apuesta a que por ahí 100, 200, 1000, no importa la cantidad, tengan una excelentísima formación, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de una forma de violencia múltiple que queda atravesada por todos los ámbitos de problemáticas y complejidades sociales o de una comunidad, ni siquiera ubiquemos en términos sociológicos. Sí. Voy a hacer... Sí, Jorge. No, iba a decir que me parece que lo que la universidad tiene que garantizar es que el psicólogo, en este caso, egrese pudiendo expresar conceptos, no afirmaciones.
Esta cuestión de que es fundamental diferenciar lo que es una afirmación, que es aquello que me parece, yo puedo afirmar que me parece esto, aquello, lo otro, una opinión de lo que es un concepto científico, que es un constructo y que tiene una fundamentación con anclaje en la praxis cotidiana. ¿Sí? Eso. Yo les pido que discutamos algo que es un grano en el medio de la nariz, que tiene que ver con el tema del señor Corsi, que no sé si estoy tan de acuerdo con vos, que más allá de lo que él haya fundado, queda como bueno, pero en realidad lo que hizo fue bueno. No quisiera. No dije eso. Es más. Pero no quiero ubicarlo como chicana. No. Digo en términos de proyección del origen de algo. Quedó desautorizadísimo todo lo que hizo. Sí, pero además hay otra cuestión en el sentido de que mucha gente trabajaba con él y eso hizo, no solo que nos dijeran, si no se dieron cuenta de Corsi, cómo van a venir a opinar en caso de abuso, sino, sí, ya sé, pero como ustedes, no yo en especial, pero como la gente que trabajaba con él no se dio cuenta. Pero esto nos lleva a pensar lo que decíamos al principio, lo difícil, lo invisibilizado que está el tema, que uno no puede pensar que las personas que están cerca o que están en determinado posicionamiento, que son públicas, puedan haber hecho algo así, ¿no? El extrañamiento que produce, incluso aunque hubiera habido alguien, imagínense esta situación, alguien de los que estaba en el entorno por si hubiera sospechado, ¿se hubiera animado? Era el director de la carrera, ¿se hubiera animado a decir a mí me parece tal cosa? Es muy difícil, justamente pongámonos en ese lugar, los que somos profesionales, de la gente que escucha esto de parte de sus hijos, los maestros incluso que escuchan esto de parte de un niño, donde uno quisiera creer que no es cierto. Sí, uno dice, quisiera haberme equivocado. Yo voy a aclarar especialmente esto, Alberto, habida cuenta que hay una página que dice así no, abuso sexual infantil no, es decir, así no, como después quedó comprobado que efectivamente esa gente puede abusar de otra forma, pero ese es otro tema, ¿no? En esa página, justamente, una de las cuestiones a la que refieren es a mi amistad con Corsi. Yo a Corsi no lo conozco, no lo conocí. Yo con Corsi tuve nada más que un encuentro en el Congreso Internacional de Abuso y Violencia que él presidió. Cuando Corsi cae preso, a mí me preguntan en un programa de televisión si yo creía que había que seguir leyendo los libros de Corsi, y lo que yo planteaba era que no se puede creer, por más consistentes que parezcan, en esas producciones que son precisamente producto del doble discurso y de la mala fe, ¿sí? Porque hoy sabemos que quien se acerca a esta temática y abusa luego no ha tenido un acercamiento inocente a estas temáticas, ¿sí? Claro, pero esto me parece que después, por otro lado, qué sé yo, circularon muchos mitos. Recordarán que Apadessi publicó un comunicado donde decía que todos aquellos que habían sido periciados por Corsi, condenados en consecuencia a partir de la participación de Corsi, deberían salir en libertad, y en realidad Corsi jamás en su vida hizo ninguna pericia, porque Corsi no trabajaba con chicos, Corsi trabajaba con adultos y trabajaba fundamentalmente primero con violencia contra la mujer, y después, en la última etapa, trabajaba con golpeadores, trabajaba con grupos de golpeadores. Esto está en la página de Corsi, no es que lo estoy inventando yo, ¿sí? No, claro. Aparte de Corsi, hay un detalle por el que yo tiré el único libro que compré de él en esa cosa que uno se compra todo cuando es chico, y que era compilador. Me di cuenta que, ojo, porque hay personas que de buena fe escribieron en esos libros y figura Jorge Corsi con letra grande, compilador, y después uno no escucha la prosa no lee la prosa de Corsi. Eso por un lado. Sí, muchos de los trabajos de los libros compaginados
son trabajos de gente que hizo el posgrado y que estudió y se rompió. Claro, de buena fe. Y que también hay unos... Y fueron explotados por sí para figurar él en la tapa como de autor, cuando en realidad un compilador no es un autor. Bueno, pero Lo cual no quiere decir, perdóname, lo cual no quiere decir que no nos hayamos tragado el carozo. Porque todos... Bueno, yo paso. Hola, señora. Sáquennos de acá. Sí, por favor. Lo que quiero preguntar es, tiene algo que ver en esto con el tema que salió, pero era el primer punto que vos planteaste acerca de la política de la pedofilia, que no me quedó clara, la política Pública. pública. Claro. El primer punto No, que dije sobre como política pedofilia. Lo que dije es cómo los intereses pedófilos se inmiscuyen en la creación de políticas públicas. Por ejemplo, hay, a través del SAP, del síndrome de alienación parental, tenemos ahí una estrategia montada para filtrar cuestiones pedófilas. Después tenemos la ley de impedimento de contacto, que está gestionada por Apareci. Obstrucción del vínculo. Obstrucción del vínculo. Sí, porque la asociación surge como niños separados de sus padres, que aglutina todo. Aglutina todas las separaciones. Empezó como niños, como Claro, padres separados de pero sus después hijos, se y mucha mete gente los del pedófilos. principio se fue, justamente porque se sesgó a... Claro, a pedofilia. No solo la pedofilia, porque algunos de estos son solamente violentos y no son pedófilos, pero sí se sesgó de alguna forma en separar, hace mucha propaganda con la parentomía, no separen al niño del paso, parentectomía. Sí. Sí. No quiero que termine. Sí. Lo cual lleva a también este otro tema que no dijimos todavía, que lleva a las revinculaciones forzadas. Que eso me llevó a mí en la asociación de psicólogos, les digo por si les sirve, hacemos revinculaciones justamente para que no caigan en los lugares donde los revinculan forzadamente. O sea, en contra de las revinculaciones. Nos propusimos como lugar para que la gente caiga en otro lugar donde no lo revinculen forzadamente. Me parece que alguna gente perdóname, aclaro esto más, que alguna gente no sabe de qué estábamos hablando, voy a aclarar, estamos hablando de algunas asociaciones, no todas, algunas asociaciones de padres que se vinculan entre sí a partir de que han sido separados de sus hijos por cuestiones de violencia o abuso, han sido separados judicialmente de sus hijos, ¿no? Y en general son aquellos que vehiculizan un movimiento que nosotros hemos denominado el backlash. El backlash es un violento movimiento de algunos sectores sociales en contra de aquellos que denuncian y llevan a los estrados judiciales y tratan de revertir la cuestión del abuso sexual infantil y sus efectos y de alguna manera de visibilizar cuáles son los elementos que llevan a que eso ocurra. Sí, perdón, ¿quién era? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me presento, soy Lina Ayala, soy especialista en forense, perito forense del Tribunal de Familia de Provincia. Yo trabajo en la clínica y también trabajo en el área judicial por el cierto judicial. Tengo mucho de lo que ustedes han comentado y antes que nada aplaudo que haya estos grupos de reunión como están ustedes conformando, porque cuando uno tiene 30 años en la profesión ha podido visualizar muchas cosas. Yo recuerdo que en mis primeras historias clínicas jamás en la vida yo preguntaba si había sido víctima de algún tipo de violencia o abuso, ni se me ocurría. Hoy no puedo dejar de preguntar. Como basamento de las preguntas elementales, después de nombre, apellido, aparece seguro esa pregunta. Y no es poca mi sorpresa cuando la mayoría de las personas en consultorio me dicen que sí a alguna de las dos opciones. Sí. O violencia o abuso. La pregunta que yo me hago cada vez que escucho esto es, ¿qué pasa? ¿Es un mal de la época? ¿Estuvo siempre en la civilización y en este momento estamos más despiertos y hay un lugar diferente en nuestro propio pensamiento terapéutico para preguntarnos?
hay un lugar donde se está pudiendo decir y trabajar el tema, creo que sí, que es esto. Y esto me parece bueno. La especialidad que yo hago, a pesar de que Jorge diga lo de la especialidad y de acuerdo, yo soy especialista en jurídica, lo hice en posgrado y tengo una especialidad. Debe ser la envidia que no tenía plata para hacerlo. Dicen también que era caro. Fíjate vos que mi especialidad en la Corte Suprema no está reconocida. No es cierto, es de loco. Entonces yo tengo dentro de mi equipo de colegas peritos la especialidad y sin embargo dentro de lo que es la categorización no tengo ninguna categoría superior porque no está reconocido por la Corte. Temas para trabajar, ¿verdad? Lo que quería contarles es que, bueno, acá yo tengo una colega que también es perito forense conmigo, las dos venimos de ahí, y nosotros como tribunal, yo tengo una frase así poco feliz pero verdadera, creo que el tribunal es la vidriera de lo social. Definitivamente lo que pasa delante de nuestros ojos es lo que vemos, qué es lo que está pasando en la sociedad. Y los peritos también somos víctimas de la situación institucional. No la pasamos bien nunca, desde hace años. Somos el jamón del sándwich, estamos parados en la trinchera de la situación porque no sentimos que se nos acompaña ni apoya. Estamos permanentemente cuestionados, criticados y escrachados. En esto que dice Jorge, yo lo he vivido directamente en carne propia. Somos los que podemos escuchar a las víctimas que vienen pasándolas muy mal. Somos los que tenemos que darle forma al informe y no sabemos qué palabras usar para que no nos sigan escrachando o tengamos que pagar un abogado para defendernos. Y siempre tratando de ser lo más certeros posible para poder no vulnerar un poco más el derecho del menor. Yo creo que la vulneración de los derechos del menor hoy en Argentina también están dentro de las instituciones. Ahí están. Bueno, ¿cómo está muy bien lo que decís? Es que ustedes están en la línea de fuego, nos estamos metiendo con la perversión. Y la perversión tiene... Lo digo por la justicia, que el perito es el que tiene que darle forma y poner las palabras adecuadas que terminen sancionando o no. O liberando, o sea, los Mangel, los Corsi, los Padres Grassi tienen mucha potencia. Y realmente que una profesional se anime a hablar de la debilidad, de la vulnerabilidad, de la impotencia que a veces uno siente frente a esos fuegos tan dispares, es tremendo. Y la verdad que me solidarizo completamente. Y bueno, la víctima terciaria es el efector, digo, ¿se acuerdan que decía que había que clasificarla? Es el efector que queda completamente desgastado por empatía, porque no es neutral, no se puede ser neutral. Tenemos todos los mismos derechos, pero no hay neutralidad posible en el tratamiento de este tema, digo. Yo quiero comentar una cosa, ¿puede ser? Para contestarle. Una cosa muy corta. Yo estoy asesorando en una fiscalía de violencia que está en Torrelías y Beruti, de Capital. La fiscal es como una fiera para defender a las mujeres y ahora la victimizan a ella. Entonces me viene a hablar a mí a veces a decir, mirá lo que me pasó, porque cuando yo hago el caso, ellos tienen casos que no hay daño físico, casos de amenazas, etcétera, acoso. Entonces ellos lo llevan a juicio. Cuando llegan al juzgado, está el juez, el abogado defensor, y ella siempre y ella fiscal que está defendiendo a la mujer. Ella siempre siente que el juez está aliado del abogado defensor del agresor. Entonces, cuando ella se planta, que la mujer está atrás de ella, donde ella la defiende, la agreden a ella. Le ponen horas insólitas, por ejemplo, las 20 horas para hacer un juicio, para presentar una audiencia. O sea que esto pasa en todos lados, pero no nos olvidemos que uno de los problemas más grandes que tenemos, que no es ustedes, es justamente los peritos que no hacen eso que vos hacés. Los peritos que ponen ni, los peritos que no interpretan, o los peritos que escriben qué bien vestido venía el señor, hay que poner a Foucault hay que poner a Foucault en la formación. Sí, hay que poner a Foucault. Hay que poner a Foucault en el discurso de poder y otras cosas. El caballero, si se puede presentar antes de... Sí, soy César Coaglia, abogado, hago familia y los escuchaba muy atentamente porque sé que la masa deben ser del área de la psicología. Quizás hay algún abogado también acá.
y pensaba cómo realizar no solo la pregunta